Bien, vamos con la explicación de la guía de sociales para el grado quinto. Como ustedes pueden ver, acá tenemos el desempeño y los contenidos a abordar, la primera parte de la guía. Acá debemos definir los conceptos, ustedes ya saben cómo lo hacemos, buscamos en un libro, en una guía, en el diccionario y las definimos, ¿listo? Acá tenemos esta imagen alusiva al desempeño, al tema número 1 del primer desempeño. Y luego debemos hacer la siguiente lectura, ¿listo? Después de que hayamos leído este texto, tenemos que ayudarle a Juan y Daniel a investigar sobre lo que ellos quieren saber. Dicen, lee con atención la pregunta de investigación y escribe ideas que se te ocurran acerca de cómo podemos conocer esa información. Entonces, resulta que ellos quieren investigar esta pregunta: ¿cómo era la población colombiana y cómo se transportaban los alimentos y los productos entre regiones desde finales del siglo XIX y mediados del siglo XX? Escribe tus ideas. ¿Cómo crees que puedes ayudar a Juan y Daniela a averiguar esto? Averiguar cómo se transportaban los alimentos y los productos entre las regiones a finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. ¿Cómo creen ustedes que podemos investigar eso? Y vamos a escribirlo ahí. Luego vamos a recordar, hacer un repaso sobre los números romanos. Acá tenemos algunos ejemplos. Y en esta parte tenemos que ir leyendo cada regla de los números romanos, cómo se suma, cómo se resta, cuándo se multiplica. Y tenemos que escribir enfrente de cada número, de cada letra en romano, el número al que hace referencia. ¿Listo? Por ejemplo, este número, ¿cuál es? Lo escribimos acá y así con todos. ¿Listo? Acá debemos hacer lo contrario. No nos dan el número en romano, sino que nos los dan normal y nosotros tenemos que pasarlos a números romanos. Luego vamos a trabajar la actividad de contextualización. Entonces tenemos que leer muy bien la información. Acá tenemos sobre las fuentes de la historia, las clases de fuentes. Y luego vamos a responder las siguientes actividades. La primera dice, por ejemplo, si nosotros quisiéramos investigar sobre la historia de Zapatoca, pon un ejemplo de qué elementos desde las distintas fuentes podríamos revisar. Por ejemplo, ¿cuál fuente audiovisual podríamos nosotros revisar para conocer o para investigar sobre la historia de Zapatoca? ¿Cuáles fuentes monumentales, cuáles fuentes escritas y cuáles fuentes orales? Para saber a qué hace referencia cada fuente, miren, acá las tenemos las clases de fuente, ¿listo? Luego vamos a leer la información y vamos a tener que preguntarle a personas que vivan en nuestra casa o a vecinos, personas adultas, hacerles una entrevista como con estas preguntitas y tenemos que responderlas acá. Por ejemplo, la primera pregunta dice, ¿qué caminos conocen en su región que hayan servido para transportar los alimentos o mercancías? Generalmente en las veredas donde ya hay carretera, antiguamente eran como caminos de herradura, o estos caminos los fue haciendo la gente de la vereda. Entonces, posiblemente allá pudo pasar algo similar, pero eso lo sabemos quién, lo tenemos que saber cómo, lo tenemos que hacer, perdón, cómo, averiguando con las personas que viven en nuestra casa o con los vecinos o personas mayores, listo, que sepan sobre la historia y nos cuenten. Entonces les hacemos estas preguntas a ellos y las vamos respondiendo ahí. Luego, para realizar una búsqueda escrita nos van a facilitar una información, vamos a tener que leerla muy bien y a subrayar las ideas principales o las partes que nos aporten a una investigación, ¿listo? Entonces acá tenemos bastantes textos, vamos a tener que leerlos muy bien y vamos a subrayar las ideas principales, la información más importante, ¿listo? Después de que las hayamos subrayado, vamos a elaborar una sopa de letras con esas palabras, con las que nosotros escogimos, las que nosotros queramos, ¿listo? Miren que la sopa de letras está bastante grande porque fueron varias lecturas, entonces vamos a completarlas. Hasta ahí vamos a trabajar el día de hoy en sociales.